Señores, bienvenidos a un episodio más de su podcast Tigre favorito, el podcast de la garra. Hoy tenemos un episodio especial en donde vamos a hablar y vamos a defender a capa y espada al señor Guido Pizarro. Porque se ha hablado mucho, se ha criticado mucho al señor Guido Pizarro, inclusive aquí en el canal y en mis redes sociales también ha habido críticas hacia el señor Guido Pizarro, pero hoy vamos a repasar cuántos equipos han logrado ganar el doblete, que es lo que se le exigía a este director técnico llamado Guido Pizarro. Vamos a repasar cuántos equipos han llegado siquiera a la final de ambos torneos en los últimos 15 años. Y vamos a ver qué tantas posibilidades hubiera tenido Tigres, tomando en cuenta estas estadísticas, de ser campeón de la CONCACAF Champions Cup. Así que vamos a empezar. Quiero empezar también explicando, porque mis queridos Primaria Trunca, yo sé que hay demasiados y tal vez ni siquiera van a ver este video, pero posiblemente vieron por ahí en el internet un video en donde comparaba a nuestro Guido Pizarro con Zinedine Zidane y Pep Guardiola, que lo cual no era así la comparación. Yo sé que se pudo entender de esa manera, especialmente si tienes primaria trunca y niveles cognitivos muy bajos. Entiendo que así lo entendiste, pero quiero explicar el porqué de esas palabras. Primero que nada, al iniciar ese video que está hoy en mi Instagram y en el Instagram de la Estanzuela Studios, que por cierto les recomiendo que vayan y lo sigan si es que no lo siguen, porque habrá mucho contenido por ahí. Pero bueno, iniciando ese video yo digo, dicen que Tigres no está para tener novatos, y ahí es donde abro esta comparativa, en donde básicamente el punto de esa comparativa es que si el FC Barcelona y el Real Madrid han confiado en novatos, ¿por qué carajos Tigres no? Ahora, también guardando sus debidas proporciones, son equipos diferentes al final del día. Pep Guardiola, proporcionalmente hablando, significaba para el Barça muy similar a lo que Guido Pizarro significa para Tigres. Y de igual forma lo de Zinedine Zidane. Ambos leyendas como jugadores de su club, que los llaman a dirigir el primer equipo, y también muy criticados. En su momento, ambas decisiones. El Barcelona tomaba esta decisión de Pep Guardiola después de despedir a Frank Rijkaard, un director técnico que los hizo campeones de Champions después de muchísimo tiempo. No era cosa menor el reemplazo que se estaba dando. Y bueno, ya todos sabemos en lo que se terminó convirtiendo Pep Guardiola. Zinedine Zidane muy similar, que Zinedine Zidane para mí, digo, también hay que, ahí Rey me decía en esa discusión que cómo fue la primera temporada de Zinedine Zidane y la de Pep Guardiola igual, fueron temporadas increíbles de ambos, pero a ver, el Pep Guardiola tenía un Barcelona con Messi y Zinedine Zidane un Real Madrid con Cristiano, ¿verdad? O sea, a Guido Pizarro le falta, creo que tener un Messi o un Cristiano. Digo, tiene grandes jugadores, pero sí le falta un poquito, ¿no? O sea, pero bueno, a eso era la comparación. Más que nada era el decir por qué, si el Barcelona y el Real Madrid han confiado en novatos, por qué Tigres no puede hacerlo. Ese era el punto de la comparación. Yo sé que muchos no se esfuerzan ni siquiera en entenderlo, porque como les digo, la capacidad cognitiva es a veces muy pobre, pero no pasa nada, no pasa nada. Sí quería como quiera explicarles. Pero bueno, vamos a lo que les digo. 15 Conca Champions vamos a repasar. Desde el 2010 hasta el 2025, en donde el último campeón claramente es el Cruz Azul. Aquí tengo todo desglosado. Así que vamos a repasar al campeón de la CONCACAF y hasta qué instancia llegó en el clausura que se estaba jugando en ese momento. Empezamos con un Cruz Azul en el 2025 que llegó hasta las semifinales del clausura. Claramente no ganó el doblete, ¿verdad? Evidentemente. En el 2024, Pachuca, que llegó hasta los cuartos.
en el Clausura. En el 2023 el León ni siquiera clasificó a la liguilla. En el 2022 tomé como ejemplo a Pumas, que sabemos no ganó la Conca, fue finalista, es la única mancha en el fútbol mexicano en la Conca, pero Pumas en ese torneo ni siquiera clasificó a la liguilla tampoco. Después tenemos a los Rayados en el 2021 que llegó hasta cuartos. En el 2020 tenemos a un Tigres que no hay comparativa porque se suspendió ese Clausura. En el 2019 tenemos otra vez a Rayados y llegaron hasta las semifinales en el Clausura. En el 2018 Chivas fue campeón y no clasificó a la liguilla. En el 2017 Pachuca y no clasificó a la liguilla. En el 2016 el América llegó hasta las semifinales del Clausura. En el 2015 el América llegó hasta cuartos del Clausura. En el 2014 Cruz Azul y llegó hasta cuartos. En el 2013, aquí se viene algo complicado para todos mis amigos tigres, es de escuchar. En el 2013 Rayados llegó hasta semifinales. En el 2012 Rayados llegó a la final. En el 2011 Rayados llegó a cuartos. Y en el 2010 Pachuca y llegó hasta semifinales. En total tenemos a 5 equipos que ni siquiera clasificaron a la liguilla, a 5 equipos que llegaron a cuartos, a 5 equipos que llegaron a semis y solo uno que llegó a la final. Estadísticamente hablando, mientras más avanzara Tigres, bajaban sus probabilidades de ser campeón de la CONCACAF Champions Cup. ¿Por qué? Porque así lo dicta la estadística en los últimos 15 años. ¿Fue bueno o fue malo que Tigres quedara fuera de los cuartos? Lo sabremos el 30 de mayo. Porque creo que iba a ser el clausura la liguilla más fácil en la historia. Que sí, me dolieron las formas en las que Tigres quedó fuera. Sin embargo, yo después de ver esto y analizar esto, sí digo, madre mía, creo que lo mejor era quedar fuera en cuartos. Y también el Toluca lo vio así. El Toluca tiró descaradamente la eliminatoria contra Pachuca, pero descaradamente. Tigres tiró un partido, evidentemente, pero lo de Toluca sí fue cosa impresionante, como diría Sage. La verdad es que creo que aquí nos dice mucho de cómo el fútbol mexicano no está preparado para competir, o bueno, para tratar de ganar 2 competencias. También otro dato muy interesante es que los únicos 2 equipos que han estado en ambas finales, tanto de CONCACAF como del presente clausura que se esté jugando en ese momento, han sido Tigres y Rayados, y Tigres fue en 2 ocasiones. Rayados fue en una, Tigres fue en 2. En 2 ocasiones. Digo, puede ser que me esté faltando algún equipo o puede ser que no. La verdad es que no hubo un 100% de investigación en ese rubro de si hubo otro equipo, pero porque obviamente no le puse atención tanto a quién perdió la final de la CONCACAF. Nada más me enfoqué en el campeón. Pero obviamente yo, al ser de Tigres, sabía que en el 2017 Tigres había perdido la final de ambos torneos. Y en el 2019 obviamente sabía que Tigres la había perdido ante Rayados y tenía muy presente que Tigres había sido campeón en aquel clausura del 2019. Entonces, también basándonos en lo que vivió Guido Pizarro como jugador, porque en ambos años Guido Pizarro era jugador de los Tigres. En el 2019 ya era capitán. No entiendo cómo vas a criticar tanto a Guido Pizarro y exigirle su salida cuando no logró algo que en el papel luce imposible, que no es imposible. Creo que es un problema de mentalidad en el fútbol mexicano. Eso es más a lo que yo lo atribuyo. Al final del día, el tema del desgaste a mí no me gusta esa excusa, porque en el fútbol europeo se juega mucho más. Y no te estoy pidiendo que juegues como en el fútbol europeo, solo te estoy pidiendo que tengas el físico que tienen en el fútbol europeo. Creo que ahí radica la gran diferencia y creo que ahí es donde se tiene que trabajar en el fútbol mexicano, porque no es posible que no podamos afrontar 2 torneos. De verdad no es posible. O sea, no, mi cabeza no lo asimila, la verdad. Sí dolió, obviamente, que hayamos quedado fuera de esa forma, pero vuelvo a lo mismo. Creo que
fue estrategia del profe Pizarro, de verdad se los digo. Se me hace raro, es que de verdad sí, todavía mi mente no lo termina de entender, de aceptar tampoco, pero sí me parece excesiva, muy excesiva la crítica que está recibiendo el señor Guido Pizarro, sobre todo porque nadie está diciendo nada del Turco Mohamed, que lo tiró absurdamente. Alguien me comentaba, es que Toluca fue bicampeón. Pues por eso mismo, Toluca tenía, para mí, la mayor exigencia de hacerlo bien en ambos torneos cuando viene siendo el mejor equipo de los dos últimos torneos. ¿Cómo carajos me dices que el que estaba obligado en ganar ambos torneos es el equipo que viene de perder una final contra Toluca y que está siendo dirigido por el técnico novato? ¿Cómo me explicas eso? Entonces me estás diciendo que Guido Pizarro sí tiene la responsabilidad de ganar un doblete y el señor Turco Mohamed, que es un grandísimo director técnico con bastantes títulos, no tiene esa obligación. ¿De qué carajos me hablas? O sea, ahora resulta que para que Guido Pizarro se gane el derecho de ser un buen DT, tiene que empezar su historia como director técnico ganando el doblete. ¿Estás estúpido o qué? O sea, no hay otro adjetivo calificativo con el cual describirte si de verdad crees eso. Porque luego están los que piden su salida a pesar de que está clasificado a 2 finales en su primer año completo como entrenador. Y no tiene el grandísimo equipo que tuvo el Tuca, porque el Tuca tuvo equipazos. Y discúlpenme que se los digan, pero para mí este Tigres todavía tiene muchas piezas que mejorar. ¿Tenemos a un grandísimo jugador en Angelito Correa? Sí. ¿Tenemos un excelente jugador en Bruneta? Sí. ¿Tenemos un excelente jugador en Diego Lainez? Sí. Pero nos falta un extremo izquierdo que sea constante y que de verdad se gane ese puesto como uno de los mejores de la liga, que no tenemos. Y nos falta un centro delantero que para mí pudiera ser André Pierre Gignac, pero por alguna razón está borrado como titular, que yo honestamente no termino de entender el por qué. Creo que el Búfalo Aguirre... Pues sí, yo lo dije, para mí el Búfalo Aguirre era un apagafuegos para este torneo que me parecía un fichaje aceptable siempre y cuando haya sido eso, un apagafuegos para este torneo. Para mí, el siguiente torneo, Rodrigo Aguirre no puede ser nuestro centrodelantero titular. No puede ser él el heredero de André Pierre Gignac, porque me duele bastante también el hecho de que los últimos años que vivimos de André Pierre Gignac en Tigres, lo vimos siendo suplente de Nico Ibáñez y del Búfalo Aguirre. Que no le quiero faltar el respeto a esos dos centrodelanteros que sí son muy buenos y son muy capaces, pero no están ahí a la altura de André Pierre Gignac. No la están, lo siento, pero no la están. Y ojalá el Búfalo Aguirre se vaya como campeón de Tigres, porque la verdad es que yo no entendería la directiva si mantienes al Búfalo Aguirre y no renuevas a André Pierre Gignac. No tendría ningún tipo de sentido. No tendría ningún tipo de sentido. Hicieron los mismos goles en el presente clausura. ¿De qué carajos me estás hablando? Y uno jugó mucho más, que fue el Búfalo Aguirre. De verdad no lo entendería. Creo que sería un grave error de la directiva, que sabemos, esta directiva nos tiene acostumbrado a eso, a que se equivoquen, a que tomen decisiones erróneas. Pero yo espero que en esta no la cajeten y sí opten por renovar a André Pierre Gignac. Y si no lo van a renovar, está bien, no lo renueves. Pero no nos podemos quedar con el Búfalo Aguirre como primera opción en la delantera. Y con todo el respeto y cariño lo digo para el Búfalo Aguirre, que es también un grandísimo jugador. Pero si ya tenemos a un Angelito Correa y ya tenemos a un Juan Bruneta, necesitamos a un killer. El Búfalo Aguirre, yo siempre lo dije, no es ese perfil de jugador que sea killer. Es un jugador que sí te aporta muchas cosas, pero para mí este equipo necesita un killer. Si Guido Pizarro va a jugar al contragolpe, necesita un jugador que aporte mucho en el contragolpe. Y siento que el Búfalo no encaja mucho en ese perfil. Ya veremos más adelante lo que sucede. Espero, en verdad, miren, volteo al cielo, que no se equivoque la directiva con esto. Hay grandes opciones allá en el mercado que próximamente haré un video de qué delanteros me gustaría para los Tigres la siguiente temporada, haciendo desde delanteros soñados hasta delanteros factibles para los Tigres, sin tomar en cuenta presupuestos ni nada de eso, porque eso sí, no sé cómo andemos de presupuestos en el club. Capaz y andamos en vacas flacas y se van a ahorrar dinero, que puede ser, no lo dudo, pero
Pero sí, próximamente esperen ese video también en esta semana. Y sí, por el momento esto es lo que les quería, de lo que les quería hablar, el tema de las posibilidades del doblete y de cómo eran extremadamente bajas. Me duele que el profe Pizarro no se haya atrevido a buscarlo más. Sin embargo, entiendo que haya decidido no hacerlo. Digo, a ver, con toda la crítica y toda la presión que tiene, también es normal que escoja sabiamente qué batalla tomar. Y creo que tomó la decisión correcta de levantar las posibilidades de levantar la CONCACAF Champions Cup al ser eliminado lo antes posible de la presente liguilla. Creo que fue la decisión más sensata. El que se debió atrever es un técnico experimentado, es un técnico ya con muchos títulos en su haber para justamente aumentar su leyenda. Pero creo que en este caso el profe Pizarro está iniciando su aventura en la dirección técnica y tenía que ser prudente. A eso hay que dársela al profe Pizarro. Pero bueno, con eso terminamos, señores. Espero que les haya gustado este video, espero que lo hayan visto completo. Si se quedaron hasta aquí, muchas gracias. Si no, pues no vas a estar viendo esto. Así que con eso nos vamos. Déjame en los comentarios qué opinas de todo lo que hablamos en este video. Y si después de escuchar todo esto, dime qué opinas de la situación. ¿Crees que fue una decisión sensata del profe Pizarro? ¿O crees tú que se debió haber atrevido en buscar más? Con eso nos despedimos, señores. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.